¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros. El Maestro para los Maestros. Si es la primera vez que tú estás viendo este canal, suscríbete. No es ilegal que tú compartas este material con otras personas. Lo puedes hacer completamente y en libertad. Permite que otros, si a ti te gustó este mensaje, si te gustó este video, permite que otras personas también sean beneficiadas con el contenido que se está produciendo aquí en este canal Emergencias Bíblicas. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes, contarles algunas cosas que hemos hecho. El fin de semana pasada estuvimos en la ciudad de Bucaramanga dando unas clases para un grupo de aproximadamente 700 personas en general que se dieron cita en distintos lugares, en el auditorio de la Asociación del Oriente Colombiano, con sede en Bucaramanga, Colombia, y después nos desplazamos a un lugar que se llama OIBA. Espero dejarles aquí algunos de los videitos que hice, uno en Bucaramanga, donde estuvimos entregando una camiseta de Emergencias Bíblicas. Estamos ofreciendo ahí un curso de teología para todos los hermanos que estén interesados en seguir aprendiendo. Así que la invitación está cruzada para cada uno de ustedes. Les deseo una feliz semana y que la paz del Señor les acompañe. Aquí hago. Y otro en OIBA, donde podemos observar el nutrido grupo de hermanos que también asistió. Vamos. Así que hay algo especial para todas las madres. Ahorita en el receso del siguiente seminario tendremos un momento de alabanza a nuestro Dios. Y entonces, esta es una de las razones de ser también del canal Emergencias Bíblicas. Personalmente, si usted me invita para dar clases en algún lugar, con mucho gusto estaremos dispuestos a compartir con ustedes estos momentos. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos bendiga al momento de abrir sus sagradas escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por darnos vida y salud, y en esta hora te ruego que nos des de tu espíritu para poder comprender de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es Luz desde el santuario. Un lindo tema, ¿verdad? ¿No les parece? Luz desde el santuario. Y el versículo de memoria lo encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 8, versículos 1 y 2, y dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Después del tremendo chasco que experimentaron los seguidores de Miller el 22 de octubre de 1844, cuando ellos vieron que el día transcurría tranquilamente y que las expectativas puestas en el segundo advenimiento de Jesús estaban pero bien agudizadas, el día declinó y Cristo no vino. Muchísimos al día siguiente fueron objeto de burlas impresionantes y muchos se desanimaron y abandonaron el movimiento y cada quien volvió a las iglesias de donde habían salido. Pero un grupo de ellos se preguntó qué fue lo que pasó. El cálculo que hicimos es correcto. Miller aplicó correctamente el principio día por año. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Volvieron a estudiar el tema y encontraron el error. Ellos jamás se imaginaron que en el cielo existiera un santuario y mucho menos que este santuario pudiera contaminarse con los pecados de los hombres. En otras palabras, el santuario que sería purificado al terminar la profecía de los 2300 días o de los 2300 años proféticos era el santuario celestial, pero por la cabeza de ellos no pasó eso. Por ello, durante esta semana vamos a estudiar qué fue lo que ocurrió y cómo podemos nosotros entender lo que ocurría en el cielo, allá en el cielo, a partir de lo que ocurría en el santuario que Dios mandó a construir
a Moisés. Entonces, si te quieres perder de esta información, pues lamentablemente tengo que decirte, no lo hagas, o mejor quédate, porque el material está interesante. Hoy domingo 19 de mayo podemos estudiar el tema titulado El Santuario Celestial. Hablemos un poco del santuario. Les pido el favor que se apropien del mejor sentido común al momento de entender lo que les voy a decir. Antes de que existiesen las criaturas racionales que Dios iba a crear, la deidad existía desde siempre y no vivía en el aire. Dios es descrito en la Biblia como poseedor de un cuerpo que no sabemos la constitución del mismo, pero que tiene un cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si tenemos manos, en la Biblia se dice que Dios tiene manos, tiene ojos, tiene nariz, tiene cabello, tiene oídos, tiene boca, tiene pies, tiene dedos, etc. Todo eso se llaman antropomorfismos, pero es una clara indicación de que Dios posee una estructura corpórea que no sabemos, una vez más digo, su naturaleza, su composición, pero que existe como tal. Y si tiene un cuerpo, entonces ese cuerpo ocupa un lugar. Y ese lugar donde mora Dios se llama el palacio celestial. Desde la eternidad Dios ha vivido en ese palacio, como lo describe Deuteronomio capítulo 26, versículo 15, donde se llama la morada de Dios. Eso mismo lo encontramos en Primero de Reyes, el capítulo 8, los versículos 30, 39 y 43, entre otros extensos versículos y textos bíblicos que dicen que Dios tiene su morada en el cielo. Hay que diferenciar de morada a hábitat, hay que diferenciar de hábitat a morada. El hábitat de Dios es el cielo. Si podemos utilizar esta expresión hábitat, por favor, entiéndanla. Hábitat como el lugar donde Él reside, donde Él está. Pero su morada es esa estructura que no sabemos de qué está hecha, ni sus dimensiones, pero que debe ser colosal porque vive Dios. La morada de Dios es una estructura que yo la denomino el palacio celestial. Entonces, este palacio no tenía ninguna función salvífica antes de la creación. Eso es apenas lógico. Si no hay criatura, el palacio de Dios no tiene ninguna función salvífica, porque no hay criatura. Y aún después de la creación, todavía no tenía funciones salvíficas, porque el pecado no existía en el universo. Pero cuando el pecado aparece en el universo, allá en el cielo, todavía el santuario celestial no tenía funciones salvíficas, porque lo único que debían hacer Lucifer y sus ángeles que se coligaron con él para rebelarse contra el gobierno de Dios era arrepentirse. Para ellos no se había diseñado un plan estructurado para rescatarlos. Lo único que tenían que hacer era arrepentirse. Pero cuando el pecado aparece en la tierra, el hombre es engañado y es seducido por Satanás y le entrega el dominio de la tierra a Satanás, ahora el plan de la salvación se activa. Y el palacio celestial donde vive la deidad va a tomar unas características propedéuticas para el ser humano para enseñarle la salvación. Pasan los siglos y un día cualquiera, en el año, podríamos decir 1445 a.C., Dios le dice a Moisés, como encontramos en el capítulo 25, versículos 8 y 9 de Éxodo, me harán un santuario, pero me van a hacer un santuario siguiendo un modelo. La palabra modelo viene de un vocablo hebreo que es tabnit, y el tabnit debe entenderse más como una especie de maqueta, incluso puede tener la concepción o la acepción de un plano. Dios le dice entonces a Moisés que construya un santuario siguiendo el modelo que Dios le había mostrado a Moisés. A esta altura del estudio yo puedo decir lo siguiente: Dios en su graciosa misericordia le dice a Moisés, muchacho querido, amigo mío, ven, te voy a mostrar dónde vivo yo. Y le muestra ese impresionante
palacio donde vive Dios, que todavía no tiene funciones salvíficas. Y cuando Moisés ve el palacio de Dios, se queda anonadado, estupefacto, no tiene palabras para describir. Ahora viene Dios y le dice, permíteme y te voy a mostrar el Tabnit. Y le muestra una miniaturización del palacio celestial. Pero aquí viene el asunto. ¿Es posible que antes del pecado Dios tuviese necesidad de tener en su palacio un candelabro? ¿Es posible que antes del pecado del universo, en su palacio celestial, Dios tuviese necesidad de tener un lavacro, un lavamanos? ¿O una mesa con panes? ¿O un altar de incienso? ¿Eso era necesario? Evidentemente no. Entonces, el santuario de Moisés era una representación del acto salvífico que cada uno de los seres de la deidad hacen en función del ser humano. Por ello usted va a encontrar que en el arca del pacto se encuentra la Shekinah, o la gloria atenuada y visible de Dios, representación adecuada del Padre. Luego, cuando nosotros salimos, encontramos en el velo, encontramos unos ángeles repujados, adecuación perfecta, representación adecuada del ministerio de los ángeles. Y también sabemos que ese velo representa la humanidad y la encarnación de Cristo. Delante del velo encontramos el altar del incienso, adecuada representación de la obra intercesora de Jesús en favor de la humanidad. Al lado derecho vamos a encontrar el candelabro, adecuada ilustración de la obra y función del Espíritu Santo. Al lado izquierdo vamos a encontrar la mesa de los panes de la proposición, adecuada representación de la obra que hace Jesús como pan de vida. Al salir encontramos el lavacro o lavamanos, por utilizar esta expresión, o la fuente, adecuada representación de la purificación que a través de su palabra y del Espíritu efectúa la deidad. Y luego encontramos el altar de los sacrificios, adecuada representación del sacrificio de Jesús, que en este caso lo vamos a titular como perteneciente a la cruz. Por ello, el santuario celestial no había pasado por la mente de los antiguos o los primeros adventistas, porque ellos no lograron entender que en el cielo podía haber una estructura donde Dios estaba viviendo. Quédate, vamos a continuar con el siguiente tópico, que es muy interesante y altamente benéfico para la comprensión del plan de la salvación. Para hoy lunes 20 de mayo, el título de la lección es En el lugar santísimo. En el día de ayer estudiábamos que el santuario construido por Moisés por mandato divino era una pálida representación de la realidad del santuario celestial. Frente a esto surgen algunas preguntas. Estas preguntas son de naturaleza reflexiva, son para que usted las piense, medite y piense adecuadamente cómo debe ser la interpretación de esto que voy a decir a continuación. Primera pregunta: ¿quién es el originador del plan de la salvación? Dios. Segunda pregunta: ¿cuándo se diseñó ese plan? Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y Primera de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20, este plan se diseñó antes de la fundación del mundo. Tercera pregunta: ¿en qué lugar del universo se lleva a cabo la obra de la salvación? Respuesta: en el palacio, en el templo o en el santuario celestial. Cuarta pregunta: ¿qué muebles, objetos o utensilios requiere Dios para la implementación, para llevar a feliz término su plan de salvar al hombre? Respuesta: ninguno. En consecuencia, los muebles que estaban en el santuario de Moisés eran símbolos, eran la representación del actuar de cada uno de los seres de la deidad en la ejecución del plan de salvación. Veamos algunos ejemplos. ¿Quién convencía de pecado al mundo del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Quién convence hoy al mundo después del Nuevo Testamento y en la era actual? El Espíritu Santo. ¿Quién convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. ¿Qué mueble representaba
esta obra del Espíritu Santo? El candelabro. Segundo ejemplo, ¿quién murió en la cruz para salvar al hombre? Jesús. ¿Qué mueble representaba ese sacrificio? El altar de los sacrificios. Siguiente pregunta, ¿quién intercede por nosotros? Jesús. ¿Qué mueble representa este actuar de Jesús? El altar del incienso. Y así por el estilo. Entonces, con estas reflexiones en nuestra mente, volvamos a lo que ocurría en el santuario celestial. Los sacerdotes ejercían su ministerio durante casi todos los días del año, tanto en el atrio como en el lugar santo. Este servicio se llamaba el continuo debido a que en la mañana se sacrificaba un cordero y en horas de la tarde, aproximadamente tipo 3 de la tarde, se sacrificaba otro cordero. De tal manera que había una cobertura diaria de los pecados del pueblo. Acuérdense, este servicio se llama el continuo y se realizaba durante casi 359 días en el lugar santo. Pero, y esto es importante, el día de la expiación, que era llamado el Yom Kippur, todos los ojos de Israel ahora se volvían hacia el santuario. Todas las actividades comunes cesaban. El día de la expiación era un día de reposo, pero no era el día de reposo establecido por Dios. Se constituía en un sábado ceremonial. En ese día todos ayunaban. Todos debían afligir su alma, debían entrar en una reflexión profunda. Y aquel que no afligiere su alma en el día de la expiación era cortado, es decir, era separado, ya no formaría parte del pueblo escogido. Cuando los primeros creyentes adventistas volvieron a repasar, a evaluar, a reevaluar qué fue lo que había pasado, se encontraron con esta realidad. Por primera vez se dieron cuenta de esta conexión. Entonces ellos asociaron y pensaron. La profecía de Daniel 8:14 decía, hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, días, o sea, años proféticos, el santuario será purificado. Nosotros habíamos pensado que el santuario que sería purificado sería la iglesia que estaba sobre la tierra y de contera la tierra con el segundo advenimiento de Jesús. Pero analizando ahora esto, hemos llegado a la conclusión de que no era la tierra ni la iglesia la que iba a ser purificada, era el santuario celestial. ¿Pero cómo? Ellos empiezan y encuentran que el santuario celestial se contaminaba y se sigue contaminando con los pecados que los creyentes cometen y que confiesan delante de Dios. Voy a utilizar una ilustración que por favor no venga nadie a decirme después, es que esta no es una ilustración adecuada porque estamos hablando de cosas celestiales. Yo comprendo esto muy bien. Esto es un ejemplo pedagógico. Ustedes han conocido hoy las célebres transferencias electrónicas. Usted deposita o alguien deposita de manera física un dinero. Ese dinero es acreditado a la cuenta de esa persona. Luego, esa persona voy a ser yo. Yo decido hacerle una transferencia a una persona. Yo entro y electrónicamente le transfiero la cantidad que esa persona necesita. No hay dinero físico que se ve, no se ve absolutamente nada. Eso se hace de manera electrónica. Guardando las proporciones del ejemplo, algo parecido puede ocurrir cuando usted y yo pecamos, oramos, le pedimos perdón a Dios, confesamos nuestros pecados y se efectúa una especie de transferencia electrónica de la tierra al santuario celestial. Esa transferencia, el pecado mío, llega al santuario celestial y de alguna manera lo contamina. Los primeros creyentes adventistas se dieron cuenta que durante el servicio realizado en el día del Yom Kippur se efectuaba una limpieza. Entonces la purificación de la que hablaba Daniel no era en la tierra, no era el corazón humano, era el santuario celestial. ¿De qué? Mañana te voy a seguir contando. Por lo pronto, abre tu Biblia en el libro de Hebreos y procura encontrar la declaración que dice porque el cielo mismo debía ser limpiado.
Martes 21 de mayo y el título de la lección es El juicio ha llegado. En el día de ayer yo les dejé una pequeña tarea y es que buscaran en el libro de Hebreos donde se encuentra que el cielo debía ser purificado. Se encuentra en el capítulo 9 del libro de Hebreos, capítulo que viene hablando y haciendo una semblanza de todos los sacrificios y el ritual que se hacía en el santuario terrenal. Entonces, a partir del versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ahora el versículo 23, cuando estos primeros creyentes adventistas encuentran este pasaje y lo relacionan con Daniel 8:14 a la finalización de esa profecía, donde el santuario sería purificado, ellos encontraron esto, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces ahora ya entendieron el asunto. El cielo se contaminaba con los pecados de nosotros. Así que en el año 1844, cuando el templo de Jerusalén hacía siglos que estaba destruido, no se podía entender entonces que el templo que sería purificado sería un templo terrenal, porque ellos encontraron de que efectivamente el santuario de Moisés era una pálida representación del santuario celestial, como dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y por el estilo vamos a encontrar otros versículos que dicen que efectivamente en el cielo existe un santuario, que es el santuario original, que es el palacio del gobierno universal, que es el sitio de la morada de Dios, que es el lugar donde se efectúa el plan de la salvación, que es el sitio neurálgico, el comando central del universo, de donde salen todas las órdenes que coordinan los ángeles mandados por Dios para llevar bendición, para llevar aliento, para traer información. Todo esto ocurre con el templo de Dios como el centro del universo. Por esto, en este día, cuando hablamos de que el juicio ha llegado, el juicio es un tema predominante y es un tema muy importante en toda la Biblia. Hubo juicio en los antediluvianos, o se hizo un juicio a los antediluvianos. Se le hizo un juicio a los constructores de la Torre de Babel. Se le hizo un juicio a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y si leemos los siguientes textos, como Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, donde Salomón dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. O lo que dice Jesús en Mateo 12, 36, cuando dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, tendremos que dar cuenta en el día del juicio. O como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 5, Dios iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. O, como dice Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, porque la hora de su juicio ha llegado la hora de su juicio de Dios. Entonces, queridos, por ser el soberano, por ser el dueño absoluto del universo, ese juicio lo efectúa Dios. Y como Dios es un ser perfecto, no tiene pasiones en el sentido de inclinarse hacia un bando o hacia el otro. Este juicio no lo efectúa Dios a la vista de los seres humanos, sino a la vista de los ángeles, como testigos, como lo expresa el capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estos testigos son los ángeles que están en la presencia de Dios. Esto es muy importante. El juicio siempre debe tener un testigo y los ángeles, que son imparciales, son testigos del actuar de Dios en favor de la humanidad. Cuando nosotros llegamos al capítulo 22, versículos 10 al 12 de Apocalipsis y lo leemos con detenimiento, miren lo que dice, leámoslo. Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 al 12.
Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Oído, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Este versículo es clave. Si Cristo al venir trae consigo el galardón, vamos a suponer que yo tengo aquí un billete de los de Colombia, de estos 50,000 pesos. Este es el galardón que Cristo le va a dar al que se salva. Este es un ejemplo. La pregunta en cuestión es, si Él trae consigo ya el galardón y va a premiar de acuerdo al proceder de cada ser humano, ¿en qué momento hace esa discriminación? ¿Y cuál es el fundamento de esa decisión? Las respuestas son las siguientes. Primera pregunta, ¿en qué momento hace esa discriminación? Evidentemente antes de venir. Esto es una realidad. Si Cristo viene y a unos los resucita, ¿con base en qué resucitó a esa persona? En un juicio que previamente hizo. La segunda pregunta es, ¿y cuál es el fundamento de esa decisión? El fundamento es la ley de Dios y para nosotros las Sagradas Escrituras. Entonces, el juicio es una realidad. En estos momentos se está llevando a cabo en las cortes celestiales el juicio de todos aquellos que, comenzando desde Adán, el primer muerto, o desde Abel, el primer muerto, hasta el último de los muertos, se está llevando a cabo el juicio de los muertos. Pero en algún momento que nosotros no tenemos esa información, se llevará a cabo el juicio de los vivos. Tengan cuidado, no faltan las voces dentro de estas redes de predicadores que creen que han descubierto el pensamiento de Dios oculto en el texto bíblico. Por favor, creámosle a la palabra profética más segura. Cuando haya terminado la obra de investigación, en cualquier momento Cristo iniciará el juicio de los vivos. Mientras nosotros tengamos deseos de buscar de Dios, mientras tengamos el deseo de acercarnos a la palabra del Señor, mientras seamos obedientes a la palabra de Dios, no debemos temerle al juicio, porque la obra del Espíritu Santo está realizando en nosotros el cambio que se requiere para poder, entre comillas, pasar avante el juicio. No debemos temerle al juicio. ¿Por qué? Porque Dios ya decidió que quienes aman a Jesús, ese juicio no tiene ningún poder contra ellos. Su decisión es salvados. No sé cómo te sientas tú estudiando este tema, pero personalmente vibro de emoción, porque las relaciones que existen, las conexiones que existen entre el santuario terrenal con las realidades salvíficas que se dan en el santuario celestial son precisas y preciosas. Para hoy miércoles 22 de mayo, el título de la lección es La buena noticia del lugar santísimo. Trasladémonos una vez más al día de la expiación, al día del Yom Kippur. ¿Cuál era la buena noticia que podía surgir de allá del lugar santísimo? Recapitulemos. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del macho cabrío que había sido previamente sacrificado en honor o en nombre de Jehová. Para evitar que la sangre se coagulara, este sumo sacerdote colocaba esta sangre en una redoma y con su dedo índice iba dándole vuelta para evitar coagularla. Luego, con esa sangre, asperjaba hacia el propiciatorio del arca del pacto, tocaba los cuernos del altar del incienso, asperjaba al velo que tenía los querubines repujados y hacía limpieza general de todos los pecados que se habían acumulado durante casi 359 días del calendario hebreo o judío. Cuando el sacerdote salía, cuando el sumo sacerdote salía del santuario, el pueblo podía tener la certeza y la seguridad de que Dios había perdonado todos sus pecados y que se encontraban en paz con Dios. Bueno, justamente esto es lo que ocurre. La buena noticia que sale del lugar santísimo es que cuando Cristo salga de allá, todos aquellos que permanecieron fieles,
todos aquellos que se mantuvieron leales en ese acto petitorio de pedir perdón, cuando ellos pidieron perdón y se mantuvieron en ese perdón, sus nombres son ratificados en el libro de la vida. Por eso, hermanos míos, es importante la continuación personal de este estudio. Otro detalle que encontraron los primeros creyentes adventistas fue que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19, hallaron el siguiente texto: y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en su templo. Ellos hicieron la conexión. En el santuario de Moisés había un arca y dentro del arca estaban los 10 mandamientos. Si la ley de Dios estaba en el arca de Moisés, la conexión tenía que indicar que dentro del arca del pacto, de allá del templo de Dios que Juan vio, también debían estar los 10 mandamientos, indicando con ello que la ley es eterna. No hay nada, no hay ser humano alguno que pueda alterar los 10 mandamientos porque los escribió Dios. Hoy las iglesias protestantes están diciendo de que el sábado fue abolido, pero que los otros 9 mandamientos no. Ellos dicen que la ley fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Quiénes son ellos para decir qué es lo que Dios tiene que hacer con su ley? Jesús en ningún momento despreció los 10 mandamientos. No he venido a abrogar la ley, no he venido a hacer esto, no he venido a eliminarla, he venido a cumplirla. Pero cumplirla no significa que ya yo la viví y entonces ahora desaparece. Cumplirla significa vivirla a la perfección. Esta es la buena noticia. Tenemos certeza de que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestros pecados. Este ser llamado Jesús nos alienta a nosotros desde las cortes celestiales. La buena noticia que sale del lugar santísimo es que la salvación está garantizada porque nuestro abogado, nuestro juez y nuestro intercesor es el mismo que murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Jesús, nuestro abogado en el juicio. Ese es el precioso título de la lección correspondiente al día jueves 23 de mayo. Tratemos de hacer una relación entre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio arónico. Los sacerdotes arónicos, los sacerdotes humanos, tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, mientras que Jesús no tenía que ofrecer ningún sacrificio por él, porque él no era pecador. Él nunca cometió pecado, ni tuvo tendencia al pecado. Otro detalle: los sacerdotes aarónicos o levíticos morían. Jesús no. En el sacerdocio arónico, después de la muerte del sumo sacerdote, lo reemplazaba su hijo mayor como nuevo sumo sacerdote. Con Cristo no obra esto, porque Él nunca muere ni morirá. Los sacerdotes tenían que matar sacrificios diarios. Todos los días tenía que morir 1 o 2 corderos. Con Cristo no, porque de una vez para siempre Cristo murió y dio su sangre como un sacrificio perfecto. Ahora bien, ¿por qué será que se entiende en algunos círculos protestantes que la muerte de Cristo en la cruz es suficiente? ¿Que ya no hay que buscar más allá de lo que el texto bíblico nos indica acerca de la intercesión de Jesús en el cielo? Pues permítanme decirles que no tendría ningún sentido el sacrificio de Jesús si Cristo no aplica los beneficios obtenidos por su sacrificio a los seres humanos que lo busquen en espíritu de oración y de humillación. Por ello, la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. No se puede desprender una cosa de la otra. Yo te preguntaría a ti, y esa es la pregunta que quiero que usted responda. ¿Qué es más esencial? ¿Respirar o exhalar? O, dicho de otra forma, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o
exhalar. ¿Qué crees tú que es más importante? ¿Cuál de las dos? Esta pregunta se la formulé a mi hija menor, a Abby. Y ella se quedó pensando y dijo, inspirar. ¿Ah, sí? Y si tú inspiras y no exhalas, ¿qué pasa? Se echó a reír. Ah, sí, sí es verdad, las dos. Efectivamente, lo mismo ocurre, guardadas las proporciones, lo mismo ocurre acá. Si Cristo muere en la cruz, pero no aplica los beneficios obtenidos por su sacrificio a los seres humanos que lo buscan, esa cruz no sirve para nada. Eso es lo que pasa cuando los seres humanos, no sé tú que me escuches por primera vez, cuando los seres humanos son duros en su corazón y no aceptan el sacrificio de Jesús. Cristo murió, pero ¿de qué sirve que haya muerto si usted no lo acepta como su Salvador? Es lo mismo que ocurre. Si Cristo murió en la cruz, pero no fue al cielo a interceder por nosotros, tampoco sirve de nada. El plan de la salvación es un plan integral que resuelve y resolverá el gran conflicto de una vez y para siempre. Arrancará a la tierra de las garras de Satanás y eliminará definitivamente el recuerdo del pecado y el instigador del pecado de la faz del universo. Jesús es nuestro abogado. Si tenemos un buen abogado en el juicio, no tenemos nada que temer. Y Cristo, al dar su vida por nosotros, nos demostró su gran amor. Pensemos por lo pronto en lo siguiente. Cuando hablamos de la intercesión de Jesús, a nuestra mente, que ha estado permeada por la influencia de la teología católica, llega el siguiente pensamiento. Cristo, de alguna forma, tiene que rogarle al Padre, por favor, Señor, perdónalo. Mira que Jonathan ha pecado, me ha pedido perdón. Por favor, Señor, perdónalo. Ese no es el concepto de intercesión que aparece en la Biblia. En las Sagradas Escrituras se dice que Jesús recibió toda potestad. Y cuando se utiliza la palabra interceder, no es que Jesús esté rogando al Padre, porque ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, se dice que el Padre mismo nos ama. Vamos a leer este pasaje. Evangelio de Juan, en el capítulo 16, este hombre que es llamado el apóstol del amor, lo entendió bastante bien. Miren, en el versículo 25 dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Y esa es la realidad. ¿No dice Juan porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? ¿No dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús Dios hizo reconciliación con la tierra? Entonces, ¿por qué vamos a entender la palabra interceder como ese acto en donde Jesús tiene que, por favor, Padre? No, la intercesión es la aplicación de los beneficios obtenidos en la cruz del Calvario para ti y para mí. Cuando yo le pido perdón a Jesús, Jesús me perdona el pecado porque Él tiene la potestad de perdonar pecado. Esa es una muy buena noticia. Por eso Jesús es nuestro abogado y al ser nuestro abogado, el caso nuestro está ganado. No sé cómo te has sentido tú estudiando este tema. Ya te dije, me encanta. Te dejo una pregunta y puedes escribirla en la cajita de comentarios. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que has obtenido al estudiar esta lección? ¿Qué cosa que antes no entendías ahora te empieza a quedar clara o ya te quedó clara? Por favor, déjanos ese comentario. Y de paso, suscríbete si es la primera vez que estás viendo este canal, comparte esta buena nueva de salvación con otras personas y participa en la ganancia de almas tratando a otros como te hubiesen gustado que te trataran a ti, llevando esta información a aquellos que aún no la conocen. Para el día viernes 24 de mayo, como es habitual, el título de la lección es simplemente para meditar, para reflexionar, para estudiar y para pensar, acordándote que la familia Emergencias Bíblicas es la familia que piensa, que reflexiona y que decide. Vamos a leer la siguiente declaración. Jesús no disculpa sus pecados, los pecados de sus hijos,
pero muestra su arrepentimiento y fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles y dice: los conozco por nombre. Esta declaración halla explicación en el día de ayer. Jesús no tiene que decirle nada a los ángeles. Jesús no tiene que decirle al Padre, perdónalos. Esta es una forma pedagógica de ilustrarnos la mancomunidad que existe entre los seres de la deidad. Si el Padre entregó al Hijo para que éste viniese a morir, dar su vida en rescate de los hombres, ¿qué necesidad tiene ahora el Hijo de pedirle a Dios que perdone los pecados si ya Él envió a su Hijo precisamente para esto? Siguiente, el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Hermano querido, ¿no se sienta usted más santo que otro? ¿No se sienta usted que está más cerca de Dios que otros? Aquella persona, miren esto, aquella persona que se acerca cada día más a Dios, se sentirá cada día más pecadora, porque ve el contraste de la belleza perfecta e inmaculada del carácter de Jesús con la impureza y la negrura y la feura, la fealdad de su propio carácter. No se ponga usted de ejemplo, ponga a Jesús como su ejemplo. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Una pregunta: ¿cuántos años de vida te quedan? ¿Cuántos años de gracia te quedan? ¿Lo tienes garantizado? ¿Lo tienes ya estudiado? ¿Ya puedes deducir tú que en tales años te vas a arrepentir? Como no tenemos esa información, hoy es el día de volver a los caminos de Dios. Hoy es el día de abrir tu corazón a Dios y aceptarlo como tu Salvador personal. Escribe en esta caja de comentarios, además de la pregunta que yo te hice, ¿cuál es la mayor enseñanza que has obtenido? También escribe: Señor, si te nace del corazón. No lo escribas por escribir. Si te nace, escríbele al Señor. A mí no, escríbele: Señor, te acepto como mi Salvador personal hoy, y ayúdame a mantenerme fiel a ti mientras dure mi existencia en esta tierra. Muchísimas gracias, apreciados hermanos, por darme la oportunidad de compartir con ustedes este maravilloso tema. La lección para la próxima semana lleva como título, el fundamento del gobierno de Dios. Este es el título de la siguiente lección: el fundamento del gobierno de Dios. Formulen preguntas. Hemos detenido la emisión de las preguntas porque no hemos encontrado preguntas y queremos responderles a sus interrogantes. Pero les he dicho, dejen sus interrogantes aquí, justamente en la caja de comentarios de la lección. No lo envíen al canal de WhatsApp porque en ese canal no hay interacción, solo de mi parte hacia ustedes las cosas que estamos haciendo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana y vamos a despedirnos encomendándonos a Dios. Dios eterno, gracias por darnos la oportunidad de estudiar de tu palabra. Sinceramente, Señor, hay tantas cosas por entender, pero tu Espíritu está allí al lado para inducirnos al estudio y para mostrarnos el camino correcto. Acompáñanos en el andar del día de hoy y de esta semana, y en tus manos de amor encomiendo a este grupo maravilloso. En Jesús. Amén. Bendiciones.